Buenos días, cada uno de ustedes. Es una bendición, perdón, estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Somos de la iglesia Faith Orthodox Baptist Church. Es una predicación que hacemos por semana, una enseñanza, no es crítica, no es reprenda, es una lección, es un aprendizaje. ¿Qué es lo que se enseña? La palabra de Dios. ¿En qué nos basamos? La palabra de Dios, la Biblia. Perdón. No es nada que no se haya oído ya, pero si algo se ha dejado a un lado en esos tiempos, la mayoría de las personas es la palabra de Dios, la Biblia. Por eso que hacemos estas grabaciones, hacemos estas invitaciones a escuchar mínimo la palabra de Dios. Los domingos debería de ser para alabanza y gloria del Todopoderoso, ¿verdad? Y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que esta mañana estamos aquí. La semana pasada analizamos un poco acerca del capítulo 17 de San Juan. Vimos lo que es, que fue del 10 al 15. Esta mañana vamos a ir del 16 al 20. Si tiene Biblia, ábrala. Juan capítulo 17, versículos del 16 al 20. Hace un poquito de tiempo para que si tiene Biblia la abra y pueda compartir con nosotros la lectura de la palabra de Dios. Esperando que todo se encuentre bien, dándole gracias a Dios, sobre todo por el privilegio que nos da de estar nuevamente estudiando la palabra del Señor en este recinto de oración. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Johnson que nos acompaña esta mañana, orando por mi hermana y por mi hermana Chávez igualmente, que están enfermas un poco mal de salud, pidiéndole al Señor que pues las sane y las levante, las dé fortaleza para que sigan adelante. Bien, si tienen sus Biblias abiertas al capítulo 17, versículo 16 al 20, si me permiten, síganme con su vista y analicen lo que vamos leyendo. Dice la palabra del Señor así: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. El 20 y cerramos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Analizamos, vemos y tratemos de entender lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor nos amplíe más el entendimiento con su Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos tan maravillosos, Señor, de bendición de poder abrir y compartir tu palabra, Señor, con todo aquel que lo oiga donde quiera que esté, sea en la mañana, sea tarde, sea noche, sea aquí, sea en otro país, Padre. Tú bendícelos y pues enternece los corazones de manera, Padre, que pues no nos quepa duda de qué es lo que nos estás hablando, qué nos estás diciendo, qué nos estás enseñando, qué es lo que estás tratando o haciendo en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestros corazones, de manera, Padre, que entendamos que no es una crítica, no es algo para no entenderlo, es algo sencillo, no que tu palabra sea sencilla, sino que nos habla de una manera tan clara, tan entendible, que te pedimos que lo hagas de esa manera, que no nos quepa duda de la enseñanza que nos das esta mañana. Usa tu siervo, quita de mí cualquier pensamiento que no sea de acuerdo a tu palabra, cualquier emoción, cualquier sentimiento, inclusive cualquier movimiento, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que guía a tu siervo. Úsame grandemente, Señor. Prepara nuestros corazones, igual de aquellos que oyen, que aprenden de tu palabra también, Señor. Sé con ellos. Te pedimos por los enfermos que están en sufrimiento, Señor. Obra tú en sus cuerpos. Sé tú su médico por excelencia. Te pedimos por aquellas personas que han pedido un ser querido, que tú le des la fortaleza a nuestros hermanos en Cristo, a tu pueblo, Señor, porque a la hora de llamar a tu presencia, Padre, tú no haces acepción de personas, así como al incrédulo, al crédulo, así como al creyente, al no creyente, al bueno y al malo, es el mismo llamamiento del final de nuestras vidas cuando tú lo dispones así. Bendice pues a las familias, dales paz, tranquilidad y sobre todo consuelo, Señor.
prospéralos en sus necesidades. Igualmente te pedimos por nuestros hermanos misioneros, donde quiera que se encuentren, dejando la comodidad de su hogar y yendo a predicar tu palabra, Señor. Tú sabes los corazones y necesidades de ellos y de sus familias. Sé con ellos y, Padre, háblanos, ayúdanos, guíanos y limpia nuestro ser, de manera que, Padre, que podamos ser recipientes de tu palabra y no nomás oidores, sino hacedores. Ponemos todo en tus santas manos, Padre, pidiéndonos de perdón por nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. Bien, esta mañana vamos a tratar de entender algo que es muy importante. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 17, versículo 16. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Bueno, pues si nosotros regresamos tantito para atrás de la predicación pasada, al 14 al 16, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El 15 dice, no ruego por que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El 16, que es el inicio de lo que vamos a ver esta mañana, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El 17, santifícalos en tu verdad. Si nosotros juntamos el 14 al 17, nos damos cuenta que está hablando acerca de sus discípulos, ¿verdad? Está llevando a cabo una petición al Padre, pero nos deja claramente entendido ¿qué son los discípulos? Cada persona creyente en la palabra de Dios, que le crea a Dios, porque en la palabra de Dios dice en Génesis 15:3 me parece, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, ¿verdad? Y esa frase la podemos encontrar en Génesis, en Santiago, que hay varias partes donde está ese y creyó, dice los versículos, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿A qué me refiero? Siempre para ser siervos de Dios, discípulos de Cristo, ¿qué quiere decir discípulos de Cristo? O cristianos, para que mejor nos entendamos, seguidores y creyentes del Hijo de Dios. Pero para eso necesitamos entender, perdonando un poco más de la garganta, entender que desde el Antiguo Testamento nos da una base fundamental para la cual podemos actuar y entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Romanos 10, que la fe viene por el oír, no recuerdo exactamente el versículo, 10:12, no. 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Anteriormente era el Espíritu Santo y la predicación de los profetas. Luego vino nuestro Señor Jesucristo, pero antes de venir nuestro Señor Jesucristo, vino también primero el que iba a preparar el camino del Señor. ¿Quién era? Juan el Bautista. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Ahí en Mateo 3, capítulo 3, versículo 1 y 2, le voy a pedir a ver si que nos lo lea, por favor. Nos habla de algo muy importante que todo ser humano debe tomar en cuenta antes de tomar una decisión. Mateo 3, 1 y 2. Sí. Dice la palabra de Dios. Y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Vamos a comenzar a tomar muy en cuenta la palabra arrepentidos. Luego que Juan el Bautista fue muerto, nuestro Señor Jesucristo, el mismo Cordero de Dios, nuestro Salvador, en Mateo 4:17, vemos que empieza a predicar nuestro Señor Jesucristo a los inicios de su ministerio, ¿verdad? Vamos a ver, por favor. Dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Que el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, mija. ¿De qué se trata este punto? Este punto es que en las iglesias, yo no digo que todas, yo no digo que la mayoría, pero la palabra de Dios nos enseña algo muy importante que no se les enseña a la iglesia. Para que tú aceptes a Cristo en tu corazón, tiene que haber arrepentimiento. Si tienes a Cristo en tu corazón, tiene que haber arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, ¿verdad? No es la emoción, no es el sentimiento, es el arrepentimiento.
en nuestro corazón de todas nuestras maldades que hicimos. Porque a su tiempo, dice Gálatas 4:4, o no recuerdo, a su tiempo fue enviado nuestro Señor Jesucristo, no lo dice así, pero lo parafraseo, por medio de la mujer, ¿verdad? Y nació Cristo en el tiempo de Dios. Me parece que es Gálatas 4:4, a ver, para confirmar nada más, porque no me gusta hablar sin una confirmación bíblica, ¿verdad? Y a su tiempo fue nacido, a ver, vamos a ver cómo dice el versículo, porque no lo dice exactamente así y no estoy seguro si es así. A ver, ¿cuál es? Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito a la ley. Nació bajo la ley. Y hay un versículo en la palabra de Dios que dijo nuestro Señor Jesucristo: no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. Porque estábamos sometidos a la ley de la obra, a manera de que nosotros podríamos alcanzar la salvación en el tiempo pasado. En el tiempo de la ley, haz para que seas salvo. En este tiempo, por gracia, sois salvos. Dice Efesios 2, capítulo 2, 8 y 9. ¿Qué es lo que nos dice Efesios capítulo 2, 8 y 9? Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Se acabaron las obras. Entramos a la gracia. ¿Quién es la gracia? Cristo Jesús es la gracia. ¿Qué dice? Por gracias sois salvos. Por fe. Y todo esto nos viene ampliando el entendimiento. ¿Qué es lo que tiene que entender un nuevo creyente? Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, haciendo discípulos, enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? Que creyéndole al Padre que iba a enviar a su Hijo y que a su tiempo nació y nació de mujer, ¿verdad? ¿Para qué vino el Señor? No vino a quitar la ley, vino a abrogar, vino a cumplir, no vino a abrogar, vino a cumplir la ley. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Porque en las iglesias hay muchas decisiones, pero pocas conversiones. Podemos decir, muchos aceptan a Cristo para que los bendiga. Muchos aceptan a Cristo, no, para que le vaya bien, no. Ya el Señor ya te dio la bendición, estás vivo. Desde el momento que abrimos nuestros ojos, son nuevas las misericordias del Padre cada día. Y tenemos la opción de tomar la decisión, ¿te sirvo o no te sirvo? En esto es el punto de todo el asunto que trato de hacer notar. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Porque es necesario que tengamos esa fe bien cimentada en el conocimiento. ¿Qué es lo que debemos hacer los creyentes? Cada creyente tiene que ir por el mundo, por donde va caminando, hablando del evangelio, del arrepentimiento de tus pecados y mis pecados, para de esa manera ser discípulo de Cristo, para de esa manera tener la bendición de recibir la vida eterna. Porque de otra manera, nomás somos creyentes, somos simpatizantes de la palabra de Dios, las emociones de ver al Señor crucificado nos pueden ganar, nos pueden vencer y llorar, sentirnos mal porque ese ser divino, santo y sin pecado fue hecho pecado por nuestra culpa. Pero no se trata de emociones o sentimientos, sino de entendimiento, conocimiento. ¿Quién es Dios? El creador del universo. Si nosotros vemos en Génesis, y dice en Génesis 1, y dijo Dios. ¿Qué dijo? Se ha hecho la luz. Y dijo Dios, ¿quién decía? Dios con su aliento. ¿Quién es el aliento? El verbo. ¿Qué dice Juan 1:14? Y el verbo fue hecho carne. ¿Para qué? Para que tuviéramos la bendición de encontrar el camino, la verdad hacia el Padre. Pero es que muchas de las veces nos ponen tan comercial la salvación, tan liviana, que nosotros no alcanzamos a entender que tenemos que entender primero qué estamos creyendo. ¿A quién le estamos creyendo para poder creer en el que envió? Le creo al Padre para creer en el Hijo, porque de otra manera no hay camino. No es emociones, no es lo que yo haga, no es lo que yo sienta, no es lo que yo crea, es lo que la palabra de Dios me enseña. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios
amplió su misericordia. Ahí en Romanos 5:8, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Nos dice muy claramente lo que hizo Dios. Adelante, si lo tienes, mija. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarnece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pero por qué murió? ¿Cuál era el propósito de su muerte? De que creamos nada más en Él. Acordémonos que dice Santiago. Los demonios creen y tiemblan y por eso son salvos. Santiago capítulo 2, versículo, ¿qué? 17. Me acuerdo de los versículos, no porque los traía apuntados. Regularmente nunca apunto nada. Todo es como me lo da el Señor, así lo presento. ¿Qué versículo es? Si lo tienes, amigo. ¿O me equivoqué? Santiago, ¿qué otro? Capítulo 2, 19. ¿No? Sí, 2:19. 2:19. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Y recuerdo un versículo donde le dice el Espíritu inmundo a Jesús, ¿qué quieres con nosotros, hijo del Altísimo? Yo sé quién eres. Lo conocían. ¿Saben quién es? ¿Y acaso eso los hace salvos? No. No basta creerlo. Tenemos que creerle al Padre y creer en el Hijo y que haya en nuestro corazón ese conocimiento de quién es Dios. ¿Por qué Dios envió a su Hijo? ¿Con cuál propósito? ¿Para decir que somos cristianos nada más? No. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que desarrollar esa fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es el argumento de toda la gente? Es que yo sí creo, es que yo hago. No es lo que hagas, es lo que está en tu corazón. Nos podemos vestir con las mejores ropas de gala de precio caro y en nuestro corazón está negro. Podemos vestirnos de blanco, con ropas blancas, pero nuestro corazón, ¿cómo está? Ahí es donde tenemos que trabajar para poder entender todo lo demás que dice la palabra de Dios. Entonces ya podemos entrar a los demás versículos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué más? Podemos ver todos los versículos que se presentan para el plan de salvación, pero antes de todas esas enseñanzas, tienes y tengo que entender, y tenemos que entender que debemos creerle al Padre, que envió a su Hijo para creer en el Hijo, y hay un arrepentimiento. Porque ¿para qué mandó al Hijo? Para que haya un arrepentimiento en nuestro corazón, un entendimiento que necesitamos un Salvador. Porque sin Jesús, sin nuestro Señor Jesucristo, sin el Hijo de Dios, no tenemos nada. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Y hay muchos versículos que pueden mostrar, pero acortaron el plan de salvación. Porque antes de eso está la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué más? Enseñándoles a cada discípulo, a cada persona que acepta a Cristo, lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. No para agradar al pastor, no para agradar a nadie, sino agradarle a Dios. Por eso más Dios muestra su amor para con nosotros. Engrandece su amor o muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es la enseñanza en todo esto? Por eso los 3 versículos que leímos del 14 al 17, vemos que es lo que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué ese versículo nos dice? Porque si quitara a los apóstoles, los hubiera quitado del mundo, ¿cómo hubiera llegado la palabra hasta nosotros? ¿Cómo hubiera caminado la palabra hasta nosotros en estos tiempos? Y es por fe. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que hay un creador que hizo todo, cielos, mares, todo lo hizo, todo lo terrenal lo hizo Dios, y es de Dios. Pero ¿qué hay en la tierra? A causa del pecado, de la caída del ser humano, pecado. ¿Quién reina? El Dios de este siglo. ¿Y qué hace el Dios de este siglo, el Dios de este mundo? Ciega los entendimientos de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y que dice, no te creas de lo que dice la Biblia, el enemigo es muy astuto, nos conoce, no que sepa qué pensamos, pero sí sabe cómo actuamos, qué hay en nuestro corazón, qué es lo que debemos de ver, qué es lo que debemos de entender. Es lo que
cada persona debemos entender. Dice, ya no estoy en el mundo. El Señor miraba a su ascensión al cielo, ¿verdad? El Señor miraba hacia la ascensión cuando su ministerio en el mundo haya concluido, ¿verdad? Es lo que miraba, por eso decía él anticipando, porque él todo lo sabe, él todo lo ve, él todo lo entiende. Para él no hay nada que se oculte. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Y analizar a aquellos que decimos que somos salvos. ¿Qué dice 2 Corintios 13:5? Me parece. Muchas cosas que debemos analizar, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no soy. ¿Qué nos dice? Confiésate con el sacerdote, ¿verdad que no? Confiésate con el pastor. No vengan conmigo porque hasta yo mismo tengo que confesarle al Señor, ¿verdad? Mis pecados. Y si analízate, examínate. No es un juicio a nadie, no se está juzgando a nadie, son consejos de vida eterna. Estamos seguros de nuestra salvación. Hubo un arrepentimiento genuino y tenemos ese deseo. Muchas de las veces está el deseo en nosotros, por el poder hacerlo no está y Dios lo sabe. Pero ¿qué es lo que cuenta? La disposición de nuestro corazón. El deseo de agradar a Dios. Por eso dice, no es por obras para que nadie se glorie. Pero Santiago dice, a ver, enséñame tu fe sin obras. ¿Se contradice la Biblia? No, dice Efesios una cosa y Santiago dice otra. No. Efesios no dice, no es por obras, porque es regalo de Dios. Y Santiago dice, bueno, ya que eres cristiano, a ver las obras, no para, sino por la salvación. Eso depende de nosotros, de cada uno, porque Dios, lo he dicho y lo repito, porque es una realidad. No va a bajar del cielo a torcernos el brazo para que hagamos lo que Él nos manda que hagamos. Es que es muy difícil hacer las cosas, me han dicho a veces. Es difícil cuando no disponemos nuestro corazón a hacer las cosas que Dios nos manda. Es difícil cuando pensamos que Dios puede ser engañado, que yo no, porque, ¿qué dijo Moisés? Pero Dios sabía lo que va en el corazón de Moisés. Cuando le mandó que fuera a Egipto, ¿qué decía Moisés? Es que yo no hablo bien. ¿Quién hizo la boca? Es que no tengo que ofrecerte. ¿Qué traes en la mano? Con eso sírveme. Yo nomás te estoy mandando que hagas esto. Disponte que yo te voy a prosperar. Y es lo que recibimos. Cada vez que disponemos nuestras vidas, nuestro corazón, a servirle al Señor. No es gravoso, no es pesado. Se hace pesado cuando, nomás yo. ¿Por qué yo? Y tengo que ir a la iglesia. Ahí se hace pesado. Entonces, cuando tenemos que echar para atrás y ver y analizar cómo está mi corazón con Dios. Y si vas a ser nuevo creyente, déjame te digo una cosa. Ciertamente que la salvación no cuesta, pero la herencia que nos dejó Jesús sí cuesta. Por eso dice ahí déjame ver, en Mateo 16:24, el Señor nos habla muy claramente de qué es lo que se debe hacer para seguir al Señor. Si lo tienes, Bessie. Es un consejo, ¿cómo le diría? Algo que debemos analizar a profundidad. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén, gracias, amigo. Niéguese a sí mismo. No, la mayoría de las veces nos brincamos esa palabra. Niéguese, esa frase, a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Otro requisito para recibir a Cristo como nuestro pastor y único Salvador es negarnos nosotros mismos. Dejar atrás el yo. Es que a mí, es que yo, a mí, yo. No eres tú, no soy yo, es Él y Él, porque Él me da la fuerza para seguir, porque Él me suple mis necesidades, porque Él me resucitó cuando estaba muerto en mis rebeliones y en mis pecados. Cristo me dio vida, porque Él puso en la cruz todos mis pecados y los tuyos.
Si realmente has aceptado a Cristo en tu corazón, no te debe ser gravosa la palabra de Dios, cuando nos deja claramente y nos habla que estás fallando o que estoy fallando. Nos molesta cuando alguien habla cosas que atañan a la obediencia a la palabra de Dios. Si regularmente si este pastor, este maestro, este predicador me está atacando, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Se paga el precio por seguir al Señor? Sí. ¿Y qué viene con esto, con todo esto? Bueno, nosotros vemos que en Mateo 28, 19, 20 nos da la gran comisión. Si quieres leerla, a ver si por favor. A cada creyente, es la herencia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Tenemos la vida eterna? Sí, si realmente somos hijos de Dios. ¿Cuál es lo que nos pide que hagamos? No nos está preguntando si quieres, si te da la gana. Nos está diciendo, nos está mandando, cada quien según sus posibilidades. ¿Lo tienes? ¿Mateo qué? 28, 19, 20. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no termina la obra espiritual que nos es acerca de nosotros, acerca de lo terrenal. El Señor sigue obrando, sigue trabajando, sigue haciendo. El Señor no está de oquis. El Señor cada día está intercediendo por nosotros, viendo por nosotros, pues dice, cuídalos en el mundo, porque no son del mundo. Todo aquel que ha creído genuinamente en mí, no son del mundo. Y yo quiero que ellos estén donde yo esté, ¿verdad? Por eso dice el 21. Vamos a agarrar el 21. Para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense la gran bendición. Si no han entendido o no hemos entendido a quién le pertenecemos, de quién somos, parte de quién somos, del Todopoderoso, por medio de Cristo Jesús. Somos en Cristo, con Dios y Cristo somos uno. ¡Qué bendición! Y todavía a veces no lo entendemos, todavía no entendemos que nada tenemos en este mundo. Ciertamente, como dice la palabra, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar, que no nos vamos a enfermar, que no nos vamos a morir. Ciertamente hasta que muéranos va a ser esta lucha en nuestra mente, en nuestro ser. Hago, no hago, quiero, no quiero, puedo, no, si puedo, es decisión y el estado de salud que Dios permite que cada uno tenga. Dios sabe que estás enfermo, que yo estoy enfermo, que hay más enfermos, lo sabe, pero también sabe que hay enfermos espirituales que dicen, hoy no porque no tengo tiempo, hoy no voy a la iglesia porque no tengo tiempo, hoy no porque no me siento bien, hoy no porque hay enfermedades, no malentendamos, hay enfermedades que nos limitan la acción de estar en la casa de oración, alabando y glorificando al Señor. Pero también hay muchas excusas que se usan para no estar en la casa del Señor. Muchas personas, porque saben un versículo, ya creen que lo saben todo, ya no tienen que estar en la iglesia para nada, en el templo, en las enseñanzas. ¿Qué es una enseñanza? Una predicación. ¿Qué es una predicación? Una enseñanza, un consejo que Dios nos da a cada uno. Por eso dice en alguna parte, se lo decía mi hija ahora en la mañana, en alguna parte en la Biblia dice, hazlo como para el Señor, para que no se te haga pesado. Por eso dice el Señor, mi yugo es liviano, y es suave y liviana mi carga. Pero ¿qué tiene que haber? Una sinceridad de parte de la persona para que eso sea un gozo, un sufrimiento. Por eso dijo el Señor, ¿sabes qué? Yo aquí estoy para servirte a ti, no para que tú me sirvas a mí. Si nosotros pensamos que el Señor está esperando que le sirvamos nosotros a Él, estamos bien equivocados. Porque Él es el que nos sirve cada día, cada mañana, cada instante. Cuando pecamos, Él es el que interviene por nuestros pecados delante del Padre.
¿Qué es lo que tenemos que entender? Que si no leemos la Biblia y trato de hablar acerca de la Biblia, no tengo nada que decir. Porque hay mucha gente, me ha pasado, es que me comienzan a decir, pero nunca han leído la Biblia. No saben de qué se trata. ¿Cómo podemos hablar de medicina si no estudié para medicina? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que la palabra de Dios nos enseña que nos ama de tal manera que Él quiere que estemos con Él. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 12 al 16, mija? Son cosas que debemos atender, ver y ahondar en la palabra del Señor. ¿Por qué? A ver. Apocalipsis 22, 12 al 16. Sí. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guarden sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidios, y los idólatras, cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el Señor viene y viene con la paga para cada quien. Déjeme decirle que el Señor no habla por hablar. Lo dijo, lo va a cumplir, porque el Padre así lo dijo. Dice un versículo y lo dijo y no lo hará. El que ha de venir vendrá. Dice Proverbios 15, 24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El camino de la vida es hacia arriba. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios, cada vez que entendemos y aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, elevamos hacia arriba, no hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando nos toque partir, sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde. Muchas veces, mucha gente se pone triste porque se habla de la muerte. Pues debemos entender que Dios no puso la muerte para el humano. Que si hubo muerte fue por causa de la caída del ser humano del pecado. ¿Quién es el que reina en la muerte? El enemigo. ¿Quién nos tiene prisioneros cuando no pertenecemos al Señor? El enemigo en este mundo. Por eso dice, es necesario que entendamos al avisado, al entendido, que el camino, ¿quién es el camino? Cristo, es hacia arriba, para dejarnos abajo del Seol, o del infierno, para que mejor lo entiendan. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios ha mostrado su amor y nos sigue hablando y aconsejando. Mira cómo vives tu vida, que no eres eterno. 100 años, 80, a veces recién nacidos, fallecen. No podemos cerrar la puerta a la palabra de Dios que nos advierte y nos enseña, que nos ama de gran manera, que todavía dice el Señor, porque ellos son en mí, aquellos que hemos creído realmente. Se sienten esa confianza, qué privilegio ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Nos sentimos en esa confianza, en esa seguridad. ¿Estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios? Porque no se trata de agradar al hombre, o lo que el hombre diga. Se trata de lo que la palabra de Dios dice, si creemos y entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y si entendemos y sabemos y aceptamos que es la palabra de Dios y confirmamos que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y vivimos de acuerdo a sus mandatos, entonces estamos seguros. Esa seguridad debe de ser perfecta. Por eso dice, analízate. ¿Cómo estás ahí en 2 Corintios, qué dijimos? 13:5, 12. Bueno, la palabra de Dios es muy clara. No es que yo juzgue a nadie, es simplemente un consejo, una enseñanza. ¿Por qué? Porque yo fui llamado a predicar la palabra de Dios. No lo que yo quiera, no lo que yo pienso, no lo que yo creo de mí mismo, sino lo que dice la palabra de Dios. Yo sé, que la palabra de Dios es verdad. Y todo lo que en ella hay es cierto y que en ella se encuentra la dirección para vida eterna en este mundo. Ciertamente
Tiene enseñanza de vida terrenal y también enseñanza de vida espiritual en el cielo para el Señor. Eso depende de cada uno. Por eso dijo el Señor, yo les he dado tu palabra es verdad. ¿Verdad? Y ya podemos seguir viendo todos los demás versículos del que se presenta para la salvación. Que dice Juan 14:6. El Señor ya ahí nos habla más claramente. ¿No? Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese qué gran bendición. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio total por la salvación de nuestras almas. La suya y la mía. ¿Verdad? Es por eso que estos versículos de la oración intercesora de Jesús nos debe de llenar de alegría. El versículo 20 dice, mas no, fíjate, ponga atención y leámoslo con cuidado. Dice, mas no ruego solamente por, ¿qué dice? No solamente por ellos, por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Dónde está la palabra de ellos? Escrita en la palabra de Dios. ¿Qué escribieron? La palabra de Dios. Y dice, 2 Timoteo 3:16. Y disculpen que haga pausa, a veces tengo que acordarme bien para tratar de no equivocarme, y aún así a veces me equivoco. Adelante. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios. Y nos enseña que el Señor Jesucristo pagó el precio total por la salvación de tu alma. Él se dio a sí mismo, por la tuya y la mía, por nuestros pecados. Pues podemos ver Gálatas 1:4. Dice la palabra de Dios, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿Conforme a quién? La voluntad de Cristo. No, la voluntad del Padre, ¿verdad? Y Él obedeció y lo hizo ahí en Gálatas 2:20. Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, amiga. Dice la palabra de Dios ahora porque por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:1 y 2. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Que entró una sola vez por sangre. Ya vimos que fue muerto y crucificado y muerto y sepultado según las Escrituras. Pero no se quedó muerto. Venció la muerte con poder y se levantó. ¿Quién lo levantó? Dice la palabra de Dios que el Padre lo levantó. Y el mismo Jesús lo dijo en algún versículo en la palabra de Dios. No me quitan mi vida, yo la pongo de por mí. Porque mi Padre me dio la promesa de poderla poner y tomar para atrás. ¿Quién le dio la promesa? El Padre. Versículo, no me acuerdo, pero está en la Biblia. Muchas cosas tenemos que entender. Que Dios nos habla, pero Dios no va a bajar del cielo, lo repito, a torcernos el brazo a que obedezcamos. A que obedezcamos o que vengamos a salvación. Es decisión de cada quien entender que la Biblia nos habla de la promesa del Hijo de Dios, por medio del que el Padre prometió. Del nacimiento del Hijo de Dios, 600 años ahí en Isaías y en otras partes los profetas hablaban de la venida del Hijo de Dios. ¿Verdad? Vemos que se cumplió la promesa cuando festejamos la Navidad, y festejamos la Navidad, aunque muchos perdieron el sentido y la dirección correcta de esas fechas, que no es la fecha precisa, es simbólica. Haya sido como haya sido, a veces nosotros nos acoplamos o acompañamos ese sentir de que alguna vez nació en la tierra nuestro Salvador, pero lo más importante es cuando nació en tu corazón. ¿Verdad? Ese es uno de los puntos mayores. Ya nació, ya creció, ya estuvo en su ministerio, ya murió, ya resucitó.
Ya ascendió a los cielos, donde está asentado, dice la palabra de sentado, a la diestra de Dios Padre, intercediendo, según Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, por cada uno cuando cometemos errores. Porque fallamos, sí fallamos, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué nos falta? Decisión. ¿Por qué muchos templos están vacíos? No digo por el templo de aquí, porque al fin y al cabo fui llamado a predicar, no a llenar los templos. Fui llamado a predicar la palabra de Dios. Eso no quiere decir que no están invitados. Todos aquellos que quieran acompañarnos, abrimos a las 11, a las 12 por causa de la pandemia. O sea, no regularizamos los horarios y vamos a tardarnos un poco más hasta ver los resultados de las vacunas. Pero tienen invitación 1 hora en la mañana, mínimo, a oír, a aprender lo que Dios nos quiere decir. Cada día que nos disponemos a escuchar su voz, nos habla, si nosotros nos disponemos. Por eso dice en algún versículo ahí en Apocalipsis, cuando le hablaba a las iglesias, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice. Ahí cuando le habla a las iglesias en Apocalipsis, es lo que dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice. Y en otra parte dice, y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque Dios lo que quiere es darte la salvación, es darnos vida eterna. ¿La quieres? Tú dispones. ¿No te interesa? Tú dispones. Siempre lo he dicho, Dios nos dio libre albedrío y que podemos deducirlo de otra manera. Tenemos democracia divina. Cada quien dice lo que piensa y hace lo que quiere. Pero recordemos que el Señor viene con la paga a cada quien, como dice Apocalipsis 22, del 12 al 16, que dice, yo vengo y traigo la paga conmigo. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Que Él trae la paga según lo que hayamos hecho en vida. Sea bueno o sea malo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. ¿Cómo lo dice? Que debemos tomar en cuenta que estaremos presentes en el tribunal de Cristo para que demos cuenta. No que la salvación se pierde. No que vamos a estar en el juicio del trono blanco. Pero sí vamos a estar en la boda del Cordero y en el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. ¿Verdad? Porque es menester que aparezcamos en el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho en este cuerpo cuando estábamos vivos, sea bueno o sea malo. Y podemos alargar la enseñanza, Gálatas 6:7, ¿qué nos dice? Voy a dejar que ver si lo lea para que no se me duerma porque se está durmiendo. No se crean. ¿Qué nos dice Gálatas 6:7? Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Cómo podemos burlar a alguien tan poderoso? Es el único, el todopoderoso, Él sabe los pensamientos e intentos del pensamiento que hay en cada ser humano. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos. Y vemos lo que dice Mateo 6:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno, fíjese, no dice quién, dice si alguno, en términos generales, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuesta seguir a Cristo, no es tan fácil así. La salvación no cuesta, pero el ser cristiano verdadero sí cuesta. Negarte a ti mismo. Porque si nos negamos nosotros mismos, aceptamos lo que el Señor nos da. Y en Santiago, ¿qué nos dice? Resistir al diablo. ¿Y qué? Y huirá de vosotros. ¿Por qué el diablo? Santiago 2:7. ¿Qué es lo que nos dice? Hablando de sometimiento. Hablando de negar nosotros mismos. Fíjese las cualidades que debe tener un cristiano. Una persona arrepentida verdadera. ¿Lo tienes? ¿Santiago 2:7? ¿Sí? ¿O 17? No estoy muy seguro. ¿No tienes su teléfono ahí? Vamos, nada más para confirmar que está en la Biblia. No quiero dejar ir nada sin confirmar que está en la palabra de Dios.
porque no me quiero exponer a que digan, cada quien predica lo que le da su gana. No, predicamos la palabra de Dios, nos basamos en lo que dice la palabra de Dios y es lo que predicamos, la palabra de Dios. Por eso mi insistencia que debemos de afirmar o corregir cualquier malentendido, mala información, no que no esté en la Biblia, está en la palabra de Dios. ¿Qué dice? 4:7. 4:7. Santiago 4:7. ¿Estaba en Santiago, verdad? Ok. Ahorita les voy a decir por qué. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y de vosotros huirá. Dice el Señor que quiere venir en pos de mí. Son dos cosas bien difíciles para todo ser humano. Sea cristiano o no sea cristiano. Someteos pues a Dios, someterse a Dios. Es la primera. La segunda es que, lo que dice el Señor, negarnos a nosotros mismos. Y es algo aún más difícil. Porque primero soy yo y luego soy yo y siempre soy yo. Cuando entendemos la palabra de Dios y sabemos el resultado de obedecer la palabra de Dios, entonces con gusto nos sometemos a Dios. Con gusto nos negamos a nosotros mismos. Porque aquel que no hizo pecado fue hecho pecado por culpa de nosotros. ¿Qué culpa tenía él? Pero él mostró su amor para con nosotros subiendo al madero. ¿Y nosotros qué hemos hecho por él? Todo eso hizo Cristo por nosotros. Ahí en Isaías 53 podemos ver lo que el Señor padeció. No recuerdo Isaías 53, los versículos. Vamos a abrirlo ahí a ver si es con esto cerramos, ¿verdad? Vamos a ver. Digo, con esto cerramos, pero a veces no me dejan, ¿verdad? ¿Cómo dice? El varón de dolores. Es la cosa que no tengo los versículos en la mano, ¿verdad? Pero vamos a ver, mientras lo busca a ver si varón de dolores. ¿Vaya señor? Dice el 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llegada fuimos nosotros curados. Déjeme concluir con Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por su pasión ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó o se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Padre. Amén. Y podemos seguir y a ampliar más. Por eso la palabra de Dios nos deja bien claro quién es Dios y quién es Jesucristo. Por eso dice ahí en Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual puede ser salvo, no en Cristo Jesús. ¿Verdad? Son cosas que debemos analizar en la palabra de Dios. Son cosas que debemos aprender de la palabra de Dios. No nos cansemos de obedecer a Dios. No nos cansemos de aprender las cosas de Dios, de conocer más a Dios. A veces pensamos que porque ya sabemos unos versículos, ya sabemos todo. Déjenme decirle que no sabemos nada como deberíamos saberlo, dice la palabra de Dios. Si no nos sometemos a Dios y no nos negamos a nosotros mismos, no vamos a alcanzar nada. Porque si nomás fue por emoción, la aceptación de Cristo, o como dicen algunos, para que me bendiga. Voy a la iglesia para que me bendiga. Desde que abriste los ojos, Dios te está bendiciendo. Respiras, comes. Y es que yo lo hice con mi fuerza. No,
que dijo el rey Nabucodonosor, con mi poder yo hice esta Babilonia. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es por eso que debemos analizar, no juzgando a los demás, sino juzgándonos nosotros mismos primeramente. Aunque Pablo dijo, yo a nadie juzgo y nadie me puede juzgar, ni yo mismo me juzgo, porque eso le toca a Dios, juzgarnos a cada uno. Por eso cuando hablamos o decimos, cuidado, no estaremos cometiendo un pecado en el que Dios se ofenda por ello, ¿verdad? Si has entendido el mensaje y has aprendido algo acerca de la palabra de Dios, es tu decisión aceptar a Cristo como tu único y vuestro Salvador, entendiendo que no hay otro camino. Si eres cristiano y no estás dentro de la palabra de Dios, analiza, arrepiéntete de tu corazón, que Dios, para Dios, la ofrenda más grande es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que acepta Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Analizarlo nosotros mismos. Y con esto cerramos. Que el Señor me los bendiga. Gracias. Esperando que haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Y sigamos adelante. Permítame orar para terminar y partimos. Gracias por su atención. Bendito Dios y Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por estos momentos tan maravillosos. El poder gozarnos, aprender a ampliar, a entender más de ti, Padre. Ayúdanos a seguir adelante. Bendice a los oyentes. Bendice a aquellos que están nuevamente, la petición, enfermos. Tú cúralos en necesidades, en tribulaciones, Señor. Tú levántalos, sácalos adelante. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados y protección al regresar a nuestros hogares y en lo que pasa esta semana, Señor, y toda nuestra vida restante. Gracias por todo, Padre. Bendícenos, guárdanos y cuídanos de todo mal, Señor. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén.